Buenos días. En la clase pasada estábamos viendo el tema especificación de requerimientos de un sistema de información. Y a modo de repaso, vimos qué significaba un requerimiento, qué era, cuáles eran sus características principales, los dos tipos de requerimientos, ya sean funcionales y no funcionales. Vimos que los funcionales describían las funcionalidades que se le requieren al sistema, lo que debe hacer, y los no funcionales eran restricciones a las que estaba sometido el sistema a construir. Vimos también las dificultades existentes para formular requerimientos del sistema de información y que en las láminas estaban reflejadas por figuras un tanto incompatibles. Vimos también el personal involucrado en la ingeniería de requerimientos, donde ustedes van a tener un rol preponderante en el futuro. Vimos las actividades de la ingeniería de requerimientos, el análisis del problema planteado, así como el alcance de hasta dónde va a llegar el sistema a elaborar, qué va a incluir y qué no va a incluir. Finalmente vimos las técnicas o herramientas más utilizadas y que más nos ayudaban a realizar una especificación de requerimientos adecuada y completa de la situación. Así encontramos los cuestionarios y reuniones, las tormentas de ideas, prototipos, casos de uso. Hicimos inclusive una lámina comparativa de estas 4 técnicas o herramientas, donde se indicaban ventajas y desventajas de cada una, dejando claro que siempre se utilizaban en forma combinada y que la utilización de una sola o dos difícilmente nos resolviera el problema de la obtención de requerimientos en forma adecuada y completa. En el contexto de dificultades que existen para especificar requerimientos, los casos de uso, hoy por hoy, es la herramienta más útil y apropiada para este fin. Es además la que consideramos más utilizada. No es una panacea, no es lo ideal, no resuelve todo lo necesario, pero es lo que más éxito ha tenido en ayudar a especificar requerimientos. En los casos de uso intervienen los siguientes elementos: actores, sistemas, líneas y flechas, los casos de uso propiamente dichos, extensiones, inclusiones y herencias. En estas presentaciones de casos de uso y UML nos vamos a apoyar en el material y documentos que sobre este tema, UML casos de uso, ha realizado el profesor Patricio Letelier Torres del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Esta presentación sobre casos de uso y UML ha sido elaborada en base al documento original con conocimiento y autorización del autor, que muy gentilmente lo ha cedido para su utilización. Realizado el comentario del caso, continuamos con las siguientes láminas. Bien, tarde o temprano, ustedes van a tener algún tipo de participación en la elaboración y o modificación del sistema de información de la empresa en que trabajen. En las próximas clases que veremos más adelante sobre el ciclo de vida de un sistema de información, veremos, en general, cuáles son las etapas por las que pasa un sistema de información. Esto es, desde su nacimiento, y aquí es sumamente relevante la etapa de especificación de requerimientos, su diseño en base a estos requerimientos obtenidos, su utilización o puesta en producción, que es de suponer es la etapa más larga del sistema, hasta que por determinadas circunstancias se llega a la etapa de obsolescencia,
y debe ser sustituido por otro sistema más acorde a la realidad. Y para ello nuevamente nos encontramos con la etapa de especificación de requerimientos. Ante todo, se debe entender que el desarrollo de un sistema de información es un proceso y como todo proceso tiene sus entradas y sus salidas. Las entradas al proceso de desarrollo serán, entre otras, la especificación de requerimientos y las salidas serán el nuevo sistema o el sistema modificado. Este proceso de desarrollo define quién debe hacer qué cosa, cuándo y cómo debe hacerse. En realidad no existe un proceso de desarrollo universal, sino que dependerá de las características de cada proyecto, y en especial de los recursos y del equipo de desarrollo. Ese proceso de desarrollo del sistema se apoya en determinadas claves para modelar el software a utilizar. En este sentido, tanto el usuario del sistema como el desarrollador del mismo deberán tener especial consideración de las 3 claves a utilizar para este proceso. Estas claves son identificación muy clara y concisa de los procesos y o subprocesos de la organización que se desean informatizar. Segundo, cuáles serán las herramientas para utilizar a los efectos de este propósito. Y finalmente, la anotación a utilizar para que sea claro, conciso, completo y adecuado para todos los participantes del proceso, que no haya lugar a dudas ni dobles interpretaciones sobre lo solicitado. Ambas partes involucradas, desarrolladores y usuarios, deberán enfocarse en estas 3 claves para modelar el software y lograr como producto final el sistema de información que se solicita. Y es así como aparece el UML y los casos de uso, una de las 4 técnicas de especificación de requerimientos sobre la que iremos profundizando poco a poco, aunque sin llegar a dominar totalmente el UML. Ustedes, como participantes en este proceso de modelado del software, no se preocupen porque no vamos a dar UML en su totalidad, sino que simplemente lo veremos parcialmente en lo que se refiere solo a la participación de profesionales de ciencias económicas en la elaboración de sistemas de información. Este modelado es una técnica para analizar y construir sistemas. Permite comprender los sistemas y sirve como base a su construcción, además de poder interactuar con otros desarrolladores y usuarios. Aquí entra el tema de procesos de negocio. El modelado permite representar el proceso de negocio en un determinado lenguaje y sobre el que se apoyará el desarrollo del sistema computacional que implementará este proceso de negocio. Se convertirán en procesos de negocios automatizados. Por tanto, la secuencia será el conocimiento del proceso de negocio que llevará a realizar un modelo del mismo y a través de este se llegará al sistema computacional que lo implemente. Será así un proceso de negocio automatizado. ¿Cómo se hace esto? Se hacen modelos aplicando altos niveles de abstracción y estos se utilizan en la comunicación entre usuarios del sistema y los desarrolladores del mismo. Una vez construido, o en la etapa, de casi finalización, estos modelos permiten a su vez verificar o validar la corrección del modelo. Y una de las tantas herramientas existentes para ello, que ya lo venimos anunciando previamente, se denomina UML. UML significa Unified Modeling Language. En español antiguo, la traducción sería lenguaje de modelado unificado. Veamos sus componentes. La sigla significa, en primer lugar,
que es un lenguaje donde todo lo necesario para la especificación para el modelado, digamos, de software se encuentra dentro de ese lenguaje. Segundo, se utiliza para el modelado de software. Tercero, no nace independientemente para esta función específica, sino que es una combinación de diferentes lenguajes y notaciones que provienen de diferentes fuentes. Por ello lo de unified, unificado. Son notaciones unificadas. Y en cuarto lugar, expresa las partes del modelo a través de varios tipos de diagramas, de los cuales solo uno de ellos son los casos de uso. Bien, aquí les presento los diagramas de UML. Son todos estos que se ven aquí. Son unos cuantos y son los que se utilizan para modelar software o construir sistemas de información. Vemos que existen diagramas de clases, de objetos, de componentes, diagramas de estado, de secuencia, diagramas de distribución, de actividad, de colaboración y finalmente los ya mencionados diagramas de casos de uso. Todos estos tipos de diagramas, reunidos en un documento, convergen en la elaboración del modelo de software o sistema de información solicitado. Como verán, son varios y cada uno de ellos tiene su complejidad. Pero no se preocupen que solo veremos los diagramas de caso de uso, que son los que van a utilizar ustedes, si quieren llegar a buen puerto, para construir sistemas de información. Del resto de los diagramas se ocuparán otras personas involucradas, tales como por ejemplo personal informático. Bueno, lo dicho anteriormente, UML como una combinación de varias notaciones que provienen de fuentes diferentes. Esta es la técnica más utilizada para la especificación de requerimientos de un sistema de información. Bien, y dentro de ese conjunto, ese enjambre que vimos de diagramas de UML, vamos directamente a los diagramas de casos de uso. Bien, aquí les presento los famosos casos de uso. Los diagramas de casos de uso están conformados por dos grandes componentes, tal como vemos en la lámina. Los componentes de la izquierda y los de la derecha. Los diagramas de casos de usos y las plantillas de casos de usos. Ambos dibujos se encuentran unidos, en este caso, en esta lámina, y al solo efecto didáctico, por un signo de más, porque significa que cuando hablamos de casos de uso en general estamos hablando de los dos grandes componentes, diagramas de caso de uso y plantillas de caso de uso. Van las dos cosas juntas. Ese signo de más no existe en los casos de uso, es al solo efecto didáctico para que ustedes recuerden que van las dos cosas juntas. Si les piden, y así va a ser, realizar un trabajo sobre una descripción de sistemas de información utilizando casos de uso, no se olviden de realizar estas dos cosas. En realidad los casos de uso son muy simples. Siempre se ha buscado simplificar al máximo la representación del modelo. Y como muy bien imaginarán, los casos de uso se utilizan solo para los requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales no se representan por casos de uso. Los casos de uso son descripciones de las funcionalidades de un sistema independientemente
a cómo se implementa el mismo. Analicemos cada componente de los casos de uso. En la parte de la izquierda, en primera instancia tenemos un muñeco de palo o stickman y representa a un actor. Es la entidad que interactúa con el sistema, el que en estos gráficos está representado por un rectángulo que ustedes ven allí. Dentro del rectángulo, identificado por un código, versión, etc., ya veremos todo lo que lleva, se encuentran los casos de uso propiamente dichos y se representan por óvalos. Este rectángulo está definiendo en primera instancia los límites del sistema, hasta dónde llega y hasta dónde no. En nuestro ejemplo tenemos dos casos de uso dentro de ese rectángulo. Y también vemos unas líneas que indican quién va a interactuar con el sistema. Por cada caso de uso indicado en el diagrama, realizaremos, y ahora nos situamos a la derecha de la lámina, realizaremos una plantilla de casos de uso. O sea, hay dos casos de uso en el rectángulo, entonces habrá dos plantillas de caso de uso, una por cada uno de ellos. En la plantilla se describe qué es lo que hará el sistema al ejecutarse cada uno de esos casos de uso. Los casos de uso describirán el comportamiento de un sistema desde el punto de vista del actor, bajo formas de acciones y reacciones que el sistema debe ejecutar. En sí, muestran las funcionalidades que necesita este actor. En nuestro caso, tenemos un sistema de agencia de viajes vía web que tiene dos casos de uso. Uno es reservar el pasaje aéreo y el otro es reservar un hotel. Hay un actor que es el viajero. Si este ejemplo no fuera un sistema vía web, si este sistema de información lo manejara el empleado de la propia agencia, ¿quién sería el actor? Sería el empleado de la agencia y no el viajero. Es quien interactúa con el sistema. Bien, esto es así de sencillo. Esta primera imagen, la que está a la izquierda de la lámina, es el diagrama de casos de uso con su actor, casos de uso, límites del sistema y líneas que indican quién interactuará con el sistema. Luego se detalla cada caso de uso en las correspondientes plantillas que figuran a la derecha de la lámina. Y cada plantilla indicaría qué es lo que debe realizar el sistema en cada caso. Algo similar a esto es lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo grupal que van a tener dentro de unos días. Bien. El actor. El actor es quien interactúa con el sistema. Lo que queremos hacer con los casos de uso es mostrar qué interacciones tienen o existen con el sistema. ¿Qué es lo que éste hace? Los actores son casi siempre muñecos de palo. Ténganlo bien claro, son fosforitos. No tienen ojos, no tienen boca, no tienen colores, ni otra forma más que esta. En la bibliografía o en internet van a encontrar que hay de todo, pero eso está mal. Formalmente un actor se representa de esta forma y no de otra. Y los actores, además, son todos del mismo tamaño. La relevancia del actor no está en el tamaño del muñeco. Todos los muñecos son iguales. Un actor puede ser un empleado de ventas,
puede ser un cliente, puede ser otro sistema. O sea, en este caso, un sistema interactuando con otro sistema. Los actores pueden ser principales, secundarios u otros sistemas, que es lo que venimos diciendo. Puede ser actor, esto es porque interactúa con el sistema, un simple sensor que al recibir un estímulo actúa. Por ejemplo, si la temperatura ambiente sobrepasa los 30 grados, actúa con el sistema para que se encienda el aire acondicionado. Puede ser también, a modo de ejemplo, un detector de humo, que cuando detecta humo dispara una alarma e informa que se está produciendo un fuego. En la lámina ven una especie de computadora o monitor que indica que es otro sistema el que toma el rol de actor. Si viéramos otro ejemplo, tendríamos un módulo del sistema de ventas que al detectar que se vendió toda la mercadería, automáticamente crea una orden de compra en el módulo compras, aunque esta interacción debería accionar un poco antes de que se agote el stock. Bien, dijimos que el sistema que se piensa construir o la parte del sistema que estemos considerando tanto para construir o para modificar se representa en el diagrama de casos de uso con un recuadro. Ese recuadro indica los límites del sistema, hasta dónde llega el sistema, qué funcionalidades son las que van a cubrir y cuáles no. Muchas veces en Internet se ve que hay descripciones de sistemas que no usan recuadro, pero formalmente debe de usarse. El mismo deberá estar identificado arriba a la derecha con el área de negocio, el nombre del sistema y su código, la fecha de elaboración y la última distribución o versión que se realice. Dentro del sistema vamos a tener los casos de uso propiamente dichos, que dijimos se representan por óvalos. Estos óvalos representan partes del sistema que van a ser invocados por el actor para que se ejecuten. A su vez, estos óvalos deberán también estar identificados con un código, el mismo que luego aparecerá en la plantilla que describirá el proceso a ejecutar, y tendrán un nombre breve en el cual se indica con un verbo en infinitivo, nunca gerundio, el proceso a ejecutar. Este nombre irá en la respectiva plantilla. Cada óvalo tendrá un código único y cada código responderá a un único óvalo. Bien, atención aquí. Veamos qué es lo que encontramos además en el interior del recuadro. Vemos líneas en el diagrama dentro de los límites del sistema. Tenemos líneas con flechitas y líneas sin flechitas. Tenemos líneas continuas y líneas punteadas. Y es importante distinguirlas porque UML distingue 4 tipos diferentes de relaciones. ¿Qué son? Primero, las líneas continuas sin flechitas que vinculan al actor con él o los casos de uso que el sistema incorpora. Se denominan relaciones de comunicación. En segundo lugar, tenemos líneas punteadas con flechitas, con el nombre include sobre ellas.
se denominan includes. En tercer lugar, tenemos líneas punteadas con flechitas, similar a la anterior, pero con el nombre extends sobre ellas, y se denominan extends. Finalmente, en cuarto lugar, líneas continuas con flechitas que indican lo que se llama herencias. Por tanto, tendremos las clásicas líneas de comunicación que unen al actor con los casos de uso, denominadas comunicación. Tendremos las includes, tendremos las extends y tendremos las de herencia. Digamos que estas relaciones entre casos de uso las presentamos al solo efecto de que ustedes conozcan que existen, pero no van a ser vistas en profundidad. Simplemente para que sepan que existen si en algún diagrama de casos de uso que vean en sus respectivos trabajos, vean que existen y que cada una de ellas tendrá un significado diferente. En el trabajo grupal de Eva, probablemente solo se pidan las líneas de comunicación de los casos de uso con el actor, como las de la lámina siguiente. Bien, veamos el primer caso, que son las relaciones de comunicación. Aquí tenemos las líneas que vinculan al actor con los casos de uso que el sistema debe realizar para este actor. Y recalco este actor porque pueden haber otros actores que disparen otros casos de uso dentro del mismo sistema, aunque no estén aquí representados. Son líneas continuas sin flechas. Unen el actor con el caso de uso, el muñeco de palo con el óvalo con el que interactúa. Algo similar a esto es lo que se les va a pedir a ustedes en los ejercicios virtuales de Eva, en los trabajos grupales. El segundo tipo de relaciones de inclusión o includes. Estas se utilizan cuando queremos representar casos de uso que incluyen rutinas que también están presentes en otros casos de uso. Y no queremos repetirlos gráficamente. Para ello los sacamos de factor común y quedan expuestos como otro caso de uso distinto que va a ser llamado por el caso de uso original. Tal como lo dice la lámina, se utiliza cuando se repite un comportamiento en dos o más casos de uso y se evita esta repetición. También se puede dar cuando un caso es complejo y se fragmenta en partes o se separa en varios casos que estén relacionados. La regla para usar includes es cuando existen comportamientos iguales que son repetitivos dentro de varios casos de uso y se desea evitar repetirlos. De esta manera también se logra que los gráficos no queden muy complejos. Se representan con líneas punteadas, con flechas, indicando qué caso llama a cuál otro. Hay un grupo de relaciones de casos de uso diferentes de los included que vimos recién, que son los extends y que se utilizan cuando hay una variación del flujo habitual. En este caso, el flujo habitual de lo que tiene que hacer el sistema está representado por el caso de uso original, habitual u origen. Pero si el comportamiento esperado por alguna circunstancia X es diferente a lo habitual,
dicho comportamiento debe extenderse con rutinas extras. Esos comportamientos extras se representan en un nuevo caso de uso que le llamaremos destino. Supongamos el caso que tenemos un empleado de ventas que interactúa con el sistema de ventas para vender determinados productos que pide un cliente. Caso de uso origen. Pero resulta que es política de la empresa que los productos nuevos tengan un descuento del X%. En este caso de uso original, dentro de él existirá una condición que de cumplirse, y es que se esté vendiendo un producto nuevo, se extenderá al siguiente caso de uso, destino, para poder aplicar el descuento al producto nuevo. En este ejemplo, este caso de uso destino se ejecutará solo cuando hay productos nuevos. Entonces, la regla para utilizar extends será cuando haya variaciones de la conducta normal o habitual del caso. La cuarta relación en UML es la herencia. Se da cuando el caso de uso principal u original hereda las características de otro caso de uso al que denominamos padre. Tenemos el ejemplo de los usuarios o socios en general de una biblioteca, y los investigadores serán un subgrupo de dichos socios, por lo que heredarán las características de aquellos casos de uso, pudiendo a su vez agregar características propias. Esta relación de herencia no se encuentra muy difundida y en realidad, y si bien hay autores que la utilizan, no la veremos en detalle. Solo es importante que ustedes conozcan que existe este cuarto tipo de relación, y si se les pregunta cuáles son las relaciones de los diagramas de casos de uso, no se olviden de considerarlas o de agregarlas. Se representa con una línea continua con flecha indicando caso de uso hijo y caso de uso padre. Llegamos así a las plantillas, la o las plantillas. Hay varios modelos posibles, pero veremos solo uno en particular, uno de los más utilizados. Las plantillas definen qué hacen cada caso de uso. Habrá una plantilla por cada caso de uso descrito en el diagrama de casos de uso. Vimos que cada caso de uso deberá tener un identificador o código que lo identifique inequívocamente. Cada óvalo tendrá su código y cada código responderá a un único óvalo. Ese código lo vamos a ubicar en la plantilla que describe qué es lo que hace ese caso de uso. E irá acompañado de una descripción lo más breve posible. Dentro de la estructura de la plantilla distinguimos ciertos capítulos importantes que ustedes deben considerar. Primero es la identificación del caso de uso que vimos recién, códigos, descripciones. Después, las precondiciones, que significan que el caso de uso se puede ejecutar solo si existen ciertas condiciones previas. Luego viene la secuencia normal, que sigue ese caso de uso paso a paso. Luego las postcondiciones, que son las condiciones que quedan después de ejecutado el caso de uso. Y
Finalmente, las secuencias alternativas, que serían aquellas condiciones de excepción que puedan ocurrir. Un truco muy utilizado, y también ustedes lo pueden hacer, es más, recomendamos que lo hagan, es poner en el flujo normal toda la descripción por la afirmativa y en el flujo alternativo plantear lo que sucede en caso contrario. Por ejemplo, en el flujo normal podríamos poner en el paso 3, se controla que el cliente esté al día en sus pagos. Y en el flujo alternativo poner qué sucede en el paso 3 si no está al día en sus pagos. Por ejemplo, se cancela el caso y se vuelve al inicio. Son importantes las fechas en que fueron creados los casos de uso y sus versiones. Podemos tener varias versiones a lo largo del tiempo. Recuerden lo que vimos en la parte de evolución, donde los requerimientos cambian en el tiempo. Y por ello es importante hacer la trazabilidad, rastrear ese requerimiento y ver qué otras versiones existen. Bien. Hasta aquí hemos descrito los casos de uso que ustedes van a utilizar en los trabajos grupales. Y lo más importante, es sumamente probable que también lo usen en sus trabajos al realizar alguna especificación de requerimientos para un sistema de información nuevo o para alguno que ya exista en vuestros trabajos. Lo visto de casos de uso intervienen en todo el ciclo de vida del sistema. Recuerden la espiral que vimos en la clase pasada. Y se utilizan describiendo las interacciones desde el punto de vista del actor. A partir de todo este material de especificación de requerimientos a través de casos de usos, es que después se va a diseñar y a codificar el sistema de información. En definitiva, los casos de uso están conformados por un texto que describe el caso, las precondiciones necesarias para que el caso se ejecute, la secuencia de pasos que debe realizar en su ejecución, el flujo principal y el alternativo, y las postcondiciones en las que el caso de uso debe finalizar. Aquí, en esta lámina, figuran las principales recomendaciones que deben tener en cuenta: los objetivos de cada caso de uso, las interacciones entre el actor y el sistema y las situaciones normales y alternativas que pueden suscitarse. Inviertan un minuto en la lectura de estas recomendaciones. Hasta ahora vimos todo lo que se debe hacer cuando queremos construir un sistema de información. En esta lámina, por el contrario, veremos qué es lo que no se debe hacer. Y tenemos una simple lista de las cosas que se deben evitar. Y la simple lectura de los mismos nos lleva a ver cada una de las láminas anteriores para recordar lo que sí debe hacerse. Y en especial tenemos las dos últimas incidencias, que son las omisiones del control sintáctico del gráfico y del control semántico del gráfico y plantillas. Es lo que veremos en la siguiente lámina. ¿Qué significa que el gráfico sea sintácticamente correcto? Esta palabra proviene del vocablo sintaxis. ¿Y qué significa que los casos de uso, gráficos y planillas sean semánticamente correctos?
Esta otra palabra proviene de semántica. Y las respuestas están en estas láminas. Y también son preguntas de revisión. Digamos que existen diferentes herramientas informáticas que nos ayudan a automatizar el manejo de los casos de uso, como lo vemos en esta lámina, perteneciente a Argo UML. Este es un producto que ayuda a construir los diagramas de casos de uso. Permite construirlos y a su vez arma las plantillas. En estos casos tenemos la ventaja que si tenemos que hacer algún cambio, no tenemos que rehacer de nuevo todos los dibujos. Es una herramienta pensada para manejar los diferentes diagramas que corresponden a UML. Todos aquellos que habíamos visto al inicio de esta clase, de los cuales los casos de uso son solo una parte. Esto significa que en la vida real existen recursos que facilitan la tarea tediosa, la tarea trabajosa de construir tanto las gráficas como las plantillas. La idea original que hemos manejado fue utilizar esta herramienta en la práctica de trabajo grupal. Pero con más de 300 grupos y con solo una semana de clase para hacer el trabajo, incluyendo instalaciones, no nos iba a alcanzar. Por tanto, en el caso concreto del trabajo grupal que tengan que hacer ustedes, pueden hacer los gráficos y dibujos de casos de uso con cualquier herramienta que entiendan pertinente. Puede ser Paint, Word, etc. Y la plantilla la pueden hacer con un procesador de texto, con una planilla electrónica, etc. No hay restricciones de ningún tipo. Y en el mundo real también podemos utilizar cualquiera de estas herramientas que hemos mencionado. También lo pueden hacer en lápiz y papel. También pueden hacer o utilizar Argo UML sin limitaciones. Bien, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿Qué piensan ustedes? A modo de resumen, vimos las 4 herramientas para especificar requerimientos. Las entrevistas y los cuestionarios nos permiten tener una visión inicial del sistema. Aquí es donde aparecen las contradicciones, las inconsistencias, las redundancias. Luego vienen las tormentas de ideas o brainstorm. En tercer lugar, los prototipos que ayudan a validar los requerimientos y nos permiten tener una mejor apreciación de lo que sería la realidad. La desventaja de esta herramienta es que no siempre se llega a la versión final, sirve para pruebas parciales. Y finalmente los casos de uso representan de manera documentada los requerimientos del sistema desde el punto de vista del rol de cada actor. Como desventaja tenemos lo trabajoso de definir todos los casos de uso. No es difícil, es trabajoso. En definitiva, a modo de conclusiones, vemos que la ingeniería de requerimientos es fundamental en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, donde deben considerarse costos, los tiempos y fundamentalmente que todo ese esfuerzo que se realice no termine en un fracaso. Para ello, la especificación de requerimientos debe ser completa y correcta. También vimos que la especificación de requerimientos es una actividad colectiva, de equipo, en la que participan los usuarios directos, los analistas funcionales, los desarrolladores,
quienes dan soporte y quienes mantienen el sistema. Todo lo que hemos visto es fundamental para la construcción de sistemas de información. Fundamental en el sentido de fundamentos, de cimientos. Sobre estos sólidos cimientos se podrán levantar luego las paredes de la solución informática buscada. Pero además consideremos el tiempo. Esto no es estático, sino que es muy dinámico, cada vez más. Los requerimientos cambian a menudo y los sistemas deben mantenerse actualizados y mantenidos continuamente durante toda la vida útil del sistema. Finalmente, esta es una lámina dirigida a ustedes cuando en la organización en la que estén trabajando, sea pública o privada, ajena o propia, quieran o deban participar en la elaboración o modificación de un sistema de información. Y aquí terminamos con este tema. En las siguientes clases veremos cómo modelar procesos de negocios utilizando BPM y el modelador Visage. Gracias por su atención.